Todo lo que crees sobre ti mismo podría ser una mentira. Tus pensamientos, tu identidad, tu sentido de control, todo es una ilusión creada por tu ego. En este video vamos a revelar los secretos más grandes del ego y mostrarte una verdad tan profunda, tan poderosa, que cambiará completamente la forma en que te ves a ti mismo. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir podría transformar tu vida para siempre y abrirte a una nueva perspectiva. ¿Qué es el ego? El ego es un término que escuchamos con frecuencia, pero ¿realmente entendemos qué es? Para la mayoría de las personas, la palabra ego evoca imágenes de alguien excesivamente confiado, jactancioso o arrogante. Pero esto es solo una pequeña parte de la historia. El ego es mucho más complejo y omnipresente de lo que parece. No se limita solo a la arrogancia. Es la lente invisible a través de la cual te ves a ti mismo y al mundo que te rodea. El ego es la voz constante en tu cabeza que narra todo lo que experimentas, siempre opinando, juzgando, buscando respuestas. Es la identidad que has construido a lo largo de los años, formada por tu nombre, tus logros, tus fracasos, tus roles en la vida y las creencias que has adoptado sobre ti mismo. El ego es el yo que dice, yo soy esto o yo soy aquello. Pero aquí está la verdad profunda que la mayoría de las personas pasa por alto y a menudo desconoce. El ego no eres tú, no es real. Es solo una construcción mental, una colección de pensamientos, emociones y recuerdos que has confundido con tu verdadero ser. Imagina llevar una máscara durante tanto tiempo que llegas a olvidar por completo que la estás usando. Eso es lo que hace el ego. Te convence de que la máscara es tu rostro, de que esta identidad que has construido es todo lo que eres. Pero debajo de la máscara, en lo más profundo, está tu verdadero ser, intacto, libre de las historias y limitaciones impuestas por el ego. Piensa en el ego como una sombra. Parece real porque se mueve contigo y reacciona a la luz, pero no tiene sustancia propia, no tiene una forma sólida, simplemente depende de lo que proyectas. El ego es, en muchos sentidos, una herramienta de supervivencia. Te da un sentido de identidad para que puedas navegar por el mundo. Pero cuando te identificas demasiado con él, se convierte en una trampa peligrosa. Por ejemplo, si crees yo soy exitoso, entonces el fracaso se convierte en algo aterrador porque amenaza los cimientos de tu identidad. De manera similar, si crees no soy lo suficientemente bueno, esta creencia puede llevarte a la duda interminable, la inseguridad y la parálisis emocional. El ego prospera con este apego a las etiquetas, ya sean positivas o negativas. Se aferra a estas identidades porque le dan un sentido de importancia, de control, un sentido de ser. Pero el ego no es quien realmente eres. Es solo una construcción, una historia que te has estado contando a ti mismo durante años. El momento en que comienzas a cuestionar esa historia, empiezan a formarse grietas en la fachada del ego. Comienzas a ver que los pensamientos y creencias a los que te has aferrado no son tan sólidos ni permanentes como parecían en su momento. Y es en ese preciso instante cuando la verdadera libertad, esa que no depende de las opiniones ajenas ni de tus propios juicios, comienza a volverse posible. Los orígenes del ego. Para entender el ego, necesitamos retroceder al lugar donde todo comenzó. Cuando eras un bebé, no tenías un sentido de yo o mí. No eras consciente de ti mismo como un individuo separado del resto del mundo. Simplemente existías siendo. No pensabas, tengo hambre o estoy cansado. Solo experimentabas el hambre o el cansancio como parte del momento presente, sin juzgarlo ni analizarlo. No había una división consciente entre tú y el mundo a tu alrededor. Estabas completamente conectado con la vida.
en su forma más pura y libre de las etiquetas. Pero a medida que creciste, las cosas empezaron a cambiar. Comenzaste a escuchar tu nombre y con el tiempo asociaste ese nombre contigo mismo. La gente te llamaba inteligente, gracioso o callado, y comenzaste a adoptar esas etiquetas, esas opiniones ajenas como parte de tu identidad. Aprendiste qué comportamientos eran recompensados y qué acciones llevaban al castigo. Poco a poco, comenzaste a construir un sentido de ti mismo basado en esas experiencias, en las observaciones de los demás. Este es el nacimiento del ego, una construcción mental diseñada para ayudarte a navegar por las complejidades de la vida cotidiana, para organizar y clasificar todo lo que encuentras en tu camino. El ego cumple una función importante, crea un sentido de separación, permitiéndote funcionar en el mundo como un individuo único y diferenciado de los demás. Pero esta separación tiene un costo. El ego construye muros, creencias, etiquetas y juicios que te dividen no solo de los demás, sino incluso de ti mismo. Por ejemplo, si de niño te elogiaban por ser un buen estudiante, tu ego podría aferrarse a la identidad de ser inteligente y exitoso. Pero, ¿qué pasa cuando luchas o cometes un error? El ego se siente amenazado, confundido, porque su identidad se basa en ser perfecto o exitoso. El ego no es inherentemente malo, simplemente cumple con una función dentro de tu vida. Es una herramienta que te ayuda a navegar por el mundo. Pero el problema real surge cuando confundes el ego con quien realmente eres, cuando te identificas completamente con él. Te quedas atrapado en sus historias, en sus etiquetas limitantes. Crees que eres tus logros, tus fracasos, tus roles o tus opiniones, pero estos son solo fragmentos de la máscara que llevas puesta. El verdadero tú, el ser auténtico bajo el ego, es mucho más expansivo, mucho más libre, más conectado con el presente y menos limitado por las etiquetas a las que el ego se aferra. Comprender los orígenes del ego es el primer paso crucial para ver a través de sus ilusiones. Cuando te das cuenta de que el ego es solo una construcción, un mecanismo de supervivencia diseñado para ayudarte a encajar en la sociedad y adaptarte a ella, comienzas a aflojar su control. Empiezas a ver que las creencias e identidades que has cargado durante años y en las que has basado tu vida no son tan fijas ni permanentes como parecían en su momento. Y esta conciencia es donde comienza la verdadera transformación. ¿Cómo el ego te controla? El control del ego sobre tu vida es sutil, pero poderoso. No es algo que notes conscientemente porque opera en segundo plano, moldeando tus pensamientos, emociones y acciones constantemente. ¿Cuál es su estrategia principal? La comparación. El ego está siempre midiendo tu valor en relación con el de los demás, cuestionándose cosas como ¿soy mejor que ellos? ¿Soy peor? ¿Les gusto? ¿Me respetan? Este hábito constante de la comparación te mantiene atrapado en un ciclo interminable de juicio e inseguridad. El ego prospera con esta constante evaluación porque refuerza su sentido de sí mismo, alimentándose de la necesidad de sentir que eres superior, o por lo menos no inferior. Por ejemplo, piensa en las redes sociales. Ves a un amigo publicar sobre su nuevo coche, sus vacaciones perfectas o su gran ascenso laboral. ¿Qué es lo primero que hace tu mente? Compara. ¿Por qué yo no tengo eso? ¿Qué está mal conmigo? Este es el ego en acción, manifestándose en cada rincón de tu vida. Te convence de que tu valor está completamente ligado a logros externos, posesiones materiales o la aprobación de los demás. Pero aquí está la cuestión. El ego nunca está satisfecho. Incluso si llegas a alcanzar lo que pensabas que te haría feliz, el ego rápidamente mueve el objetivo hacia algo más. Susurra constantemente. ¿Y ahora qué?
¿Qué más necesito para sentirme completo o valioso? Es como perseguir un espejismo que se aleja cada vez más. Gastas toda esta energía persiguiéndolo, pero el sentido de satisfacción siempre parece estar fuera de alcance. El ego no solo prospera con la comparación, también se alimenta del drama. Le encanta reproducir viejas discusiones, imaginar escenarios negativos y concentrarse en agravios percibidos. ¿Por qué? Porque el drama le da al ego un sentido de importancia y le permite sentirse como el centro de atención. Te hace sentir como la estrella de una película, aunque esa película esté llena de dolor, conflicto y negatividad. El problema es que este constante parloteo mental te mantiene desconectado del momento presente, de lo que realmente está sucediendo aquí y ahora. En lugar de experimentar la vida tal como es, estás perdido en las historias que tu ego crea, atrapado en un sinfín de narrativas inventadas. Pero aquí está la liberadora verdad. El control del ego sobre ti es solo una ilusión, solo tiene poder porque crees en él. La próxima vez que te encuentres comparando, juzgando o sobrepensando, haz una pausa y pregúntate, ¿es esto lo que dice el ego? Simplemente reconocer la voz del ego crea espacio entre tú y los pensamientos que genera. En ese espacio encontrarás un atisbo de tu verdadero ser, la parte de ti que está intacta por completo, más allá de las ilusiones del ego. Cuanto más practiques esto, menos control tendrá el ego sobre tu vida y más libertad experimentarás en tu día a día. El mayor miedo del ego. El ego parece estar bajo control, ¿verdad? Dirige tus pensamientos, dicta tus acciones e incluso moldea cómo te percibes a ti mismo y a tu entorno. Pero, en el fondo, el ego tiene un secreto que no quiere que descubras. Está absolutamente aterrorizado. Su mayor miedo es perder el control sobre ti. El ego prospera con la identificación, con el hecho de que te creas todo lo que te dice. Necesita que creas que eres tus pensamientos, tus opiniones, tus éxitos, tus fracasos y todos los aspectos que has asociado a ti mismo a lo largo de tu vida. El momento en que empiezas a cuestionar esa identificación, el ego comienza a perder su agarre. Y para el ego, eso es como enfrentarse a la extinción, como si su existencia misma estuviera en peligro. Exploremos por qué es así. La supervivencia del ego depende de su capacidad para convencerte de que él eres tú. Por eso reacciona tan fuertemente a cualquier cosa que desafíe su identidad o imagen. Por ejemplo, ¿alguna vez te has sentido profundamente incómodo o herido cuando alguien te criticó? Esa incomodidad no proviene de tu verdadero ser. Es el ego sintiéndose amenazado, luchando por mantener su control sobre ti. Interpreta la crítica como un ataque directo a su propia existencia y en respuesta se defiende, a menudo con defensas, enojo o dolor emocional. Pero aquí está la cuestión importante. El ego no existe independientemente. No es una entidad separada viviendo dentro de ti. Es solo una construcción mental, una colección de pensamientos, creencias y recuerdos que solo se siente real porque te has identificado con ella durante tanto tiempo. El momento en que dejas de identificarte con el ego comienza a disolverse lentamente, perdiendo fuerza. Por eso, prácticas como la atención plena, la meditación y la autorreflexión se sienten tan incómodas al principio. Estas prácticas iluminan los trucos del ego, exponiendo sus ilusiones de forma clara. El ego resiste esta exposición porque sabe que la conciencia es el principio de su fin. La ironía es que el miedo del ego es completamente infundado e innecesario. Perder el ego no significa perderte a ti mismo. De hecho, es todo lo contrario. Cuando dejas ir el ego, descubres tu verdadero ser. Esa parte de ti que existe más allá de los pensamientos, etiquetas y las historias que te has contado durante años. Este ser
no es limitado ni frágil como el ego. Es expansivo, pacífico, eternamente libre y profundamente conectado con la vida misma. Cuanto más abrazas esta verdad, menos poder tiene el ego sobre ti, y es entonces cuando comienzas a experimentar la verdadera libertad, una libertad que nada ni nadie puede arrebatarte. ¿Por qué el ego busca el control? Si hay algo que el ego desea más que nada, es el control absoluto. Quiere controlar cómo los demás te ven, cómo se desarrollan las situaciones e incluso cómo te sientes contigo mismo y con el mundo. ¿Por qué? Porque el control le da al ego un sentido de seguridad, una falsa sensación de que puede protegerte del daño, la decepción o el fracaso. Pero esta necesidad de control también es lo que te mantiene atrapado en un ciclo de estrés y ansiedad constante. Piénsalo. ¿Cuántas veces has intentado controlar el resultado de una situación solo para sentirte frustrado o decepcionado cuando las cosas no salieron como esperabas? Eso es el ego en acción. Te convence de que si simplemente te esfuerzas lo suficiente, planificas lo suficiente o te preocupas lo suficiente, podrás evitar que algo malo suceda o que el caos te arrolle. Pero aquí está la verdad esencial. El control es una ilusión. La vida es impredecible y ninguna cantidad de planificación, esfuerzo o preocupación puede cambiar ese hecho. La necesidad de control del ego también se extiende a cómo te percibes a ti mismo, a cómo quieres que los demás te vean o a las etiquetas que has adoptado a lo largo de los años. El ego quiere mantener una identidad específica, ya sea ser exitoso, amable, inteligente o cualquier otra etiqueta que hayas adoptado para definirte. Por eso, el ego reacciona tan fuertemente al fracaso o la crítica. Los ve como amenazas a su identidad cuidadosamente construida. Pero, ¿y si dejaras ir la necesidad de controlar? ¿Y si aceptaras que la vida se desarrollará como lo hará? Y que tu valor no está ligado a ningún resultado específico o externo. Cuanto más dejas ir esa necesidad de control, más libre te conviertes. ¿Cómo el ego crea sufrimiento? El ego no solo te controla, también crea sufrimiento en el proceso. Su constante necesidad de comparación, juicio y control te mantiene en un estado continuo de insatisfacción y falta de paz interior. Incluso cuando las cosas van bien, el ego siempre encuentra algo de qué preocuparse. Puede decir, ¿y si esto no dura? O, ¿y ahora qué? Este constante parloteo mental te roba la capacidad de disfrutar plenamente el momento presente, haciéndote sentir siempre insatisfecho. Por ejemplo, imagina lograr una meta por la que has trabajado mucho. Te sientes feliz por un momento, pero casi de inmediato el ego empieza a susurrar, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? En lugar de saborear tu éxito y disfrutarlo, ya estás persiguiendo el próximo hito, la próxima meta o el siguiente logro. Esta es la trampa del ego. Te convence de que la felicidad siempre está fuera de alcance, ligada a algún logro futuro, algo material o alguna validación externa. Pero en realidad, la felicidad no es algo que se logra. Es algo que experimentas cuando estás verdaderamente presente, aquí y ahora. El ego también crea sufrimiento al aferrarse al pasado. Reproduce viejos errores, arrepentimientos o recuerdos dolorosos, convenciéndote de que estos definen quién eres como persona. O proyecta en el futuro, imaginando escenarios catastróficos y alimentando la ansiedad. Pero nada de esto es real. El pasado ya se fue y no tiene poder sobre ti. El futuro aún no ha llegado y el momento presente es el único lugar donde la vida realmente existe. Cuando dejas de vivir en las historias del ego, te liberas de este ciclo continuo de sufrimiento mental y te reconectas con la paz que siempre ha estado dentro de ti. El ego y las relaciones. El ego no solo afecta tu relación contigo mismo, también impacta tus relaciones con los demás. De hecho,
Gran parte del conflicto en las relaciones humanas proviene directamente del ego. El ego prospera cuando puede tener razón, cuando puede estar en control y ser visto de una manera determinada. Esto a menudo lleva a discusiones, malentendidos y luchas de poder entre las personas. Por ejemplo, ¿alguna vez has tenido una discusión en la que sabías en el fondo que el problema no era realmente quién tenía la razón o no? Ese es el ego en acción, queriendo defenderse y reafirmar su posición. No le importa la resolución de la disputa o la comprensión mutua, solo quiere sentirse superior y dominante. El ego también anhela validación de los demás, lo que puede llevar a dinámicas poco saludables. Puede hacer que busques aprobación constante, que evites el conflicto o que suprimas tus verdaderos sentimientos para mantener una imagen determinada o una fachada. La clave para tener relaciones más saludables es aprender a reconocer cuándo el ego está tomando el control de la situación. Cuando te sientas provocado o a la defensiva, haz una pausa y pregúntate, ¿es esto lo que está diciendo mi ego? Este simple acto de conciencia puede disipar la tensión y ayudarte a abordar la situación con una actitud de compasión y apertura, en lugar de reactividad y confrontación. Cuando dejas ir la necesidad de tener razón o de controlar a los demás, creas un espacio donde la conexión y comprensión más profundas pueden florecer. La ilusión del más. El ego opera bajo la creencia errónea de que más siempre es mejor. Más éxito, más posesiones, más validación, más reconocimiento. Esta interminable búsqueda de más es como perseguir un espejismo. Nunca lo alcanzarás porque el objetivo sigue moviéndose constantemente. El ego te convence de que necesitas lograr, adquirir o mejorar en algo para sentirte completo. Pero aquí está la verdad. Ya eres completo tal como eres, con todas tus imperfecciones y virtudes. Piensa en cuántas veces el ego te ha impulsado a esforzarte por obtener cosas que, al final, no te traen una verdadera felicidad. Tal vez sea una casa más grande, un salario más alto o más reconocimiento social. Estas cosas pueden brindarte una satisfacción temporal, pero rara vez conducen a una realización duradera. Eso es porque el hambre insaciable del ego nunca se apaga. Siempre quiere más, sin importar cuán mucho logres. El antídoto para esta ilusión del ego es la gratitud. Cuando te enfocas en lo que ya tienes y en lo que eres, el ego pierde su agarre sobre ti. Te das cuenta de que la verdadera felicidad no se trata de tener más, se trata de apreciar el momento presente tal y como es. Este cambio de perspectiva te permite salir de la rueda interminable del esfuerzo y comenzar a vivir con una sensación profunda de paz y satisfacción interior. Liberarse del ego. Liberarse del ego no significa deshacerse de él por completo. Se trata más bien de cambiar tu relación con él. El ego siempre será parte de ti, pero no tiene por qué controlarte ni definirte. El primer paso hacia la liberación es la conciencia. Empieza a notar cuando el ego está en acción. ¿Estás reaccionando por miedo, inseguridad o por la necesidad de aprobación? Cuando traes estos patrones a la luz de la conciencia, comienzan a perder su poder sobre ti. El siguiente paso es el desapego. En lugar de identificarse con cada pensamiento o emoción, practica observarlos sin aferrarte a ellos. Imagina tus pensamientos como nubes que pasan por el cielo. No tienes que perseguirlos ni aferrarte a ellos, simplemente puedes verlos venir y dejar que se vayan. Esta práctica de atención plena crea un espacio entre tú y el ego, permitiéndote reconectar con tu verdadero ser, ese ser que está más allá de los pensamientos y las emociones fluctuantes.
Gracias por acompañarme en este viaje de reflexión. Espero que lo que compartí hoy te haya brindado nuevas perspectivas y te inspire a explorar tu relación con el ego de una manera más consciente y liberadora. Recuerda, el camino hacia la paz y la libertad comienza con la conciencia y el desapego. Si este video te ha gustado, no dudes en darle me gusta, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber cómo te ha resonado. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuídate y sigue cultivando tu verdadero ser.